Bienvenidos a su programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y en la tarde de hoy vamos a conversar de temas muy importantes para el defensor del pueblo, para el Estado dominicano y para toda la nación dominicana, que son las actualidades en materia ambiental. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el estado de protección del medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana? Para eso vamos a conversar con don Luis Carvajal, sobre el cual haremos una presentación luego de una breve pausa, en la cual vamos a escuchar nuestro editorial y saber qué hizo el defensor del pueblo durante la semana. Comencemos. Así es el defensor del pueblo. Responsabilidad y libertad de expresión. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan la opinión pública y los medios de comunicación, no solo en la defensa de las libertades fundamentales, sino en la construcción del Estado social y democrático de derecho, enarbolado por la Constitución de la República en su artículo 7. Estamos viviendo en una época en la que la incidencia de la opinión pública en la gestión de la sociedad, del mercado y del Estado es más que indiscutible. Eso acarrea una responsabilidad para todos aquellos cuyo oficio está relacionado directa o indirectamente con la construcción de la opinión pública. No en pocas ocasiones ya se ha hablado de una especie de transición del Estado de Derecho al Estado de Opinión. El ejercicio irresponsable en este ámbito encuentra un ejemplo en el genocidio de Ruanda de abril del año 1994. El punto de no retorno sangriento de la crisis política y social en ese país africano lo marcó específicamente la incitación, por medios radiales, de comunicadores de la etnia Hutu, animando a la masacre de personas de la etnia Tutsi. El resultado de tan monumental obra de irresponsabilidad fue el siguiente: 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250,000 mujeres fueron violadas, 95,000 niños fueron ejecutados y cerca de 400,000 niños quedaron huérfanos. Muchos medios de comunicación de Ruanda sirvieron como instrumento para propagar estos llamados a matar a todo aquel que fuera miembro de la etnia Tutsi, a quienes se referían como cucarachas. En las últimas décadas del siglo XX, con el surgimiento de innumerables herramientas tecnológicas, el crecimiento de la opinión pública entró en una vorágine que cambió la vida y transformó a los seres humanos. La opinión pública incluyó a toda la población, pero además lo invadió todo y transformó valores y normas del juego democrático. Esto es así porque de repente se relativizó el foro, el ágora, el parlamento e incluso el Tribunal de Justicia. Estos espacios de poder público se vaciaron de contenido y fueron suplantados por la opinión pública. No son pocos los profesores de derecho que le dicen a sus estudiantes que los casos no solo hay que ganarlos en las cortes, sino en los medios de comunicación, y que muchas veces hay que priorizar a los medios y dejar en un segundo plano a la justicia formal, a fin de proteger al cliente de un inminente linchamiento mediático, especialmente en las redes sociales. Es importante que la verdad se convierta en la ideología de los medios de comunicación y de los comunicadores. La pandemia de la COVID-19 ha desnudado, entre tantas cosas, el impacto terriblemente negativo que puede propinar no solo a la democracia, sino al orden y a la salud pública, la proliferación constante de noticias falsas,
incitaciones irresponsables y radicales, así como fantasiosas teorías conspirativas. Esta pandemia trajo consigo otra pandemia, la pandemia de la mentira, la cual fue abordada recientemente por la Conferencia del Episcopado Dominicano, señalando lo siguiente: pandemia de la mentira es la primera que irrumpe, la más peligrosa. Se hace pasar como portadora de la verdad y de la luz. Se presentó en los inicios, delante de nuestros primeros padres, y hoy lo hace ante todos los pueblos. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de las Universidades en la Garantía de los Derechos Fundamentales de la República Dominicana. Por esto, compartimos la formulación de estrategias pedagógicas que promueven el derecho fundamental al agua, así como la contribución a la promoción de los derechos humanos. Asimismo, en la reciente celebración del Día Mundial del Agua, se dio a conocer el proyecto Derecho al Agua Potable y Medio Ambiente, con el objetivo de crear una visión más comprometida del uso, conservación y aprovechamiento de este recurso a escala nacional. El Defensor del Pueblo continúa sus recorridos por las comunidades de Santo Domingo y en el interior del país con sus encuentros participativos para la muestra de recolección de información para el Informe Anual de Derechos Humanos 2023. El pasado miércoles 29 de marzo, el Defensor del Pueblo estuvo en la región este en Higüey. Con la Constitución animada, aprender es mucho más divertido. La semana pasada estuvimos en Samaná, donde compartimos la mañana con los niños y niñas del Centro Educativo Rosa Calcaño Lino, y allí se proyectó la Constitución animada. Si quieres que la Constitución animada llegue a tu centro educativo, solo debes enviarnos un correo a info@defensordelpueblo.gov.do con el asunto "Quiero que Pepe traiga la Constitución". ¡Anímate! Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, y en la tarde de hoy vamos a conversar con don Luis Carvajal, quien es coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es parte del equipo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y además es vocero de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas en nuestro país. Don Luis Carvajal, con usted vamos a conversar sobre las actualidades de la protección ambiental en la República Dominicana. Don Luis, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes. Bueno, yo me siento bien, pero realmente no me siento optimista porque ahora mismo la tutela del derecho a un medio ambiente sano está en riesgo. Está en riesgo porque hemos fragilizado nuestro sistema de montaña, haciéndonos mucho más vulnerables a las variaciones climáticas, lo que hace que una sequía estacional, aunque esté intensificada por el efecto del Niño, se convierta rápidamente en una tragedia social que le niega el derecho a agua limpia, sana y en calidad a muchas familias dominicanas, que pone en riesgo la economía y que además está drenando los bolsillos, porque lo que no puede una gente dejar es de tener agua. Y son los más pobres los que están pagando más caro el agua. 25 pesos por una cubeta de agua, 30 pesos o 500 pesos por un tanque, y los que tienen suerte por un camión que lo pueda vaciar en una cisterna, más todos los riesgos de enfermedad que implica. Dicen que el descuido que tenemos con nuestras cuencas altas, la extracción masiva de agregados, la eliminación del bosque de galería, la falta de tratamiento de las aguas servidas y todos estos factores que impactan sobre un agua que cada vez es menos y que desperdiciamos más, porque también el 80% del agua que se sirve por acueducto, por sistema de riego, se pierde en la ruta. Entonces eso anuncia un desastre. Si a esto le sumamos el hecho de que en los últimos 3 meses hemos eliminado decenas de kilómetros cuadrados de manglares vitales para la calidad del ambiente, para la pesquería, para la vida de las poblaciones, y a todo esto se le suma depredación en los sistemas de área protegida. Realmente
Me preocupa y creo que el mejor lugar para hablar del medio ambiente es un programa que toca la Defensoría del Pueblo, porque el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental de la población. Así es. Bueno, don Luis, y en el Defensor del Pueblo siempre hemos estado comprometidos con ese derecho fundamental, con ese interés difuso, ese derecho difuso que es el medio ambiente sano, establecido en la Constitución de la República, en los artículos 66, 67 y otros artículos también de la Constitución que también están relacionados con los recursos naturales y las áreas protegidas. Y bueno, don Luis, vamos a hablar un poco más adelante de esos casos particulares que se están presentando en esos momentos, y lo estamos viendo en la prensa y también lo hemos visto personalmente, la situación que está ocurriendo, pero es un programa educativo también y nos gusta siempre afianzar conceptos fundamentales y volver sobre ellos una y otra vez para que la gente se aprenda, porque esa es la forma más eficaz para que la gente aprenda una y otra vez a conceptualizar las cosas fundamentales. Don Luis, primero, ¿qué debemos de entender actualmente por medio ambiente? Es decir, ¿qué es el medio ambiente? Porque parece que hay muchas definiciones y algunas no nos tocan como seres humanos. ¿Qué debemos de entender como medio ambiente? Mira, hay algunas definiciones que son tan amplias que no dicen nada, y otras que son tan concretas y tan estrechas que pierden la explicación del todo. En realidad, todo lo que hace el ser humano para garantizar que la transformación de la naturaleza sirva para satisfacer sus necesidades tiene importancia ambiental. Lo ambiental es saber que en esa relación de la humanidad, de la sociedad y la naturaleza vamos a estar generando bienes y generando males simultáneamente. ¿Qué se hace con los bienes? ¿Qué se hace con los males? ¿Cómo ellos impactan? ¿De qué manera responden como totalidad? Eso es lo ambiental. Por lo tanto, lo ambiental involucra la calidad y la cantidad y disponibilidad de los recursos. Lo ambiental involucra la forma en que lo manejamos, involucra la forma en que nos apropiamos de ellos y en que ellos se distribuyen. Por eso, aspectos que antes no se tomaban en cuenta al hablar del medio ambiente, como es la justicia social, a nosotros es importante que haya agua disponible, pero es importante que el agua llegue de manera justa a toda la población para garantizar el derecho humano al agua, que es el derecho humano a la vida. Así es. Por lo tanto, lo ambiental implica esa responsabilidad que tiene la sociedad con el manejo de los recursos naturales y con el manejo de la propia sociedad al utilizar esos recursos. Así es, y bueno, nosotros no tenemos duda alguna de la relación que hay en eso que usted señala entre la justicia y el medio ambiente. Precisamente eso lo señala el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en la que habla de la casa común, de la responsabilidad del hombre y de la mujer en torno a su relación ética con el medio ambiente, que él le llama la casa común precisamente. Don Luis, y esa parte del derecho constitucional, del derecho penal, del derecho administrativo, que le llamamos derecho ambiental, ¿qué realmente busca esa rama del derecho? Es decir, desde el punto de vista de los principios, no de la realidad, porque a veces la realidad vemos otras cosas. Pero el derecho ambiental surgió, ¿para qué precisamente? No, mira, el origen de tener derecho solo es posible en una sociedad que puede producir garantías de ese. Por ejemplo, para tener derecho a la alimentación, la sociedad debe producir los alimentos. Debe tener una forma de acopio y una forma de garantizar su distribución para garantizar el acceso. Si nosotros queremos tener derecho a un ambiente sano, nosotros tenemos que garantizar que el ambiente permanezca sano, que los grupos sociales no se expongan a los factores de degradación. Por ejemplo, está claro que la sociedad va a generar desperdicio y que el generar desperdicio y basura genera un problema. Pues mira, nosotros no tenemos por qué concentrar la basura en torno a grandes grupos humanos para liberar a otros. La respuesta social que se le dé al manejo de los desperdicios tiene que responder a la calidad del ambiente como totalidad y no puede afectar a uno. O sea, el derecho ambiental surge para reconocer de qué manera los individuos
y los grupos sociales, los sujetos sociales y los sujetos personales, tienen tienen que pueden satisfacer sus necesidades de respirar, de comer, de vivir en un ambiente sano, y cuáles son los instrumentos para hacerlo y para tutelarlo. Por eso, por ejemplo, cuando en República Dominicana surge la Defensoría del Pueblo, probablemente quien más se alegra es el sector ambiental, porque nosotros carecíamos de una instancia que pudiera comprender hasta dónde el derecho a medio ambiente sano, por difuso que sea, por abstracto que se viera, era un derecho fundamental, porque no es verdad que hay derecho a la vida si yo no tengo derecho al agua o al aire sano o a un ambiente que no me enferme o que no me lo niegue, o si mi terreno se degrada de tal manera que no puede producir los alimentos. Entonces, de repente, la defensoría es una forma de buscar una garantía, una tutela extra para un derecho que no siempre es comprendido y que quienes tienen la responsabilidad de manejarlo, por ejemplo, nosotros tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, pero este Ministerio de Medio Ambiente es el que te permite que Laguna Saladilla, que es el entorno de donde viven la comunidad de La Vejía y otras comunidades fronterizas y que tiene una importancia vital para la producción en una zona, sea degradada. Óyeme, allá lo primero que dijeron los grupos ecológicos de la zona y los pobladores de la zona, la Asociación de Pescadores, pero vamos a hablar con la Defensoría del Pueblo, no sé si han acudido a ustedes. Y ahora mismo en Baní, hace un ratito, antes de llegar aquí, estaba hablando con comunitarios preocupados por lo que ocurre alrededor de la duna. Y yo le dije, mire, yo voy ahora a un programa de la Defensoría. Pues mira, habla con la Defensoría, porque a nosotros nos gustaría que la Defensoría del Pueblo venga a las dunas y la vea. Fíjate cómo de repente el derecho ambiental y estructura para poderlo tutelar constituye un elemento fundamental para el pueblo dominicano. Así es, y bueno, esa es la principal labor del defensor del pueblo, ayudar a salvaguardar los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así es el defensor del pueblo. Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud. El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana. La dignidad humana
está en nuestra Constitución en el artículo 38. En la misma se hablan de dos aspectos que son sumamente importantes que podamos hablar hoy en Derechos y Deberes en 90 segundos. El primer aspecto que quiero plantearles es que nuestro Estado justamente se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de las personas. Y el segundo, que el respeto y protección de la dignidad es una responsabilidad esencial de los poderes públicos constituidos. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué es la dignidad humana? La gente se refiere a la dignidad humana cuando hablan de ciertos valores o derechos de las personas. Se trata justamente de reconocer a las personas basadas en el simple hecho de que es un ser. En la historia de la humanidad hemos visto atrocidades, la esclavitud de pueblos por su color de piel, condiciones inhumanas de trabajo a aquellas personas con escasos recursos, la segregación social de grupos religiosos. Estos son algunos de los pocos ejemplos que hemos querido tomar para que podamos representar las situaciones en las que ciertos grupos fueron privados de una vida digna. Al asumir como defensor del pueblo de la República Dominicana nuestro compromiso de crear un órgano constitucional que respete la dignidad humana, tanto de los colaboradores como de las colaboradoras, ha sido parte del sello de la gestión. Hemos atraído a grupos que normalmente eran excluidos para que puedan sentir ese apoyo en el defensor del pueblo. Te invito a que sigas las cuentas @Pablo Enrique Ulloa, tanto en TikTok como en Instagram, pero además que puedas acceder al playlist en Spotify de Derechos y Deberes en 90 segundos. Te espero. Gracias, oficial. Estoy mucho más seguro cruzando la calle con su ayuda. Un honor servirte. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. Aparte de protegernos de la delincuencia, ¿qué otras funciones tiene la policía? Velamos por la seguridad ciudadana a través de la policía comunitaria, logrando que la ciudadanía acceda y esté orientada sobre los servicios comunitarios. O sea, que no solo brindan protección. Así es. Su rostro me parece familiar. Puede ser porque estoy tomando un curso enfocado en los derechos fundamentales de las personas y cómo servirles de apoyo por medio del buen actuar policial, impartido por el defensor del pueblo. Sí. Bueno, el deber me llama, amigo. Ayudaré a esa señora a cruzar. Muchas gracias, oficial. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con Luis Carvajal, quien es un gran ambientalista de República Dominicana y que se caracteriza sobre todo por la defensa de los recursos naturales y las áreas protegidas en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, usted comentaba algo muy importante que a nosotros nos gusta señalar en ese programa. No existe el derecho al medio ambiente. No. Lo que existe es el derecho al medio ambiente sano. Nosotros queremos hacerle la conciencia a la gente de que no basta con tener el medio ambiente, porque el medio ambiente está ahí. Y ya usted dio una definición de medio ambiente, una definición amplia, que cuando usted se pone a ver, significa toda la vida del ser humano. Sí, que tenga las condiciones para la vida, claro, pero que pueda soportar las actividades económicas, pero que lo haga para la vida de hoy y para la vida de mañana. Así es, y las generaciones venideras, las generaciones futuras. Es decir, que el derecho realmente lo que se intenta garantizar es la sanidad de ese medio ambiente. Eso es lo que realmente, como desprendimiento del derecho a la vida. No se puede vivir sin un medio ambiente sano. El derecho ambiental tiene una particularidad. Y es que te protege no solamente en el presente, es una entidad diacrónica que te defiende ahora,
que te recupera de lo que ha pasado, pero que está mirando en perspectiva. ¿Qué significa diacrónica? Que usted dijo diacrónica. Sí, o sea, que tiene... Las cuestiones pueden ser sincrónicas, que ocurren al mismo tiempo, y diacrónicas que se extienden en el tiempo. Y cuando yo digo que es una entidad diacrónica, me refiero a que cuando estamos tutelando el derecho de hoy, de alguna manera estamos tutelando el de mañana. Cuando peleamos, por ejemplo, para que no eliminen los manglares, estamos protegiendo la integridad de las especies que están ahí hoy, pero estamos garantizando que estén mañana y que su función persista mañana. Y eso es una característica propia que a veces se discute poco con relación a las peculiaridades del derecho ambiental. Por eso, cuando existe una entidad como la Defensoría del Pueblo, nosotros sabemos que la Defensoría del Pueblo tiene por finalidad fundamental garantizar un futuro. Así es. Peleando en el presente, lo que está peleando es el futuro. Por eso hablamos de que el derecho ambiental es una entidad que se mueve en el tiempo. Así es. Y bueno, usted mencionó algo muy importante, que son los manglares. Los manglares, que me he fijado, don Luis, que no todos los países tienen la dicha de tener en sus costas y en sus ríos manglares. Eso tiene una inmensidad de funciones vitales, no solamente para el ser humano, para la vida en general, incluso hasta para la protección costera, la penetración del mar. ¿Cuál es la situación? Nosotros queremos llevar a la conciencia de la gente que un manglar no es el simple pantano que la gente ve. Eso tiene una serie de funciones que hasta ahora el ser humano no ha podido determinar la totalidad de las funciones que cumple un manglar en cualquier cosa, en cualquier país. ¿Cuál es la situación de los manglares ahora mismo en República Dominicana y de las dunas que usted mencionó también? Mira, como biólogo, lo primero que voy es, digamos, a enmendarle la plana al abogado que dijo simple pantano. No, los pantanos, que la gente entiende, yo lo sé, a veces que es un simple pantano. Pero los humedales y los pantanos no son absolutamente nada simples. Primero, son una estructura sumamente compleja. La complejidad es una virtud, no es una maldad. O sea, complejo no quiere decir que es enredado, sino que hay una enorme cantidad de relaciones y que muchas cosas dependen de ello. Y el manglar es, primero, la avanzada para ganarle tierra al mar. Es, en los ecosistemas más productivos en el planeta, son tres. Hay muchos ecosistemas, pero el primero, el más productivo, es el arrecife de coral. El segundo es el manglar y lo tercero son los bosques tropicales, en ese mismo orden. Por lo tanto, el manglar, que tal y como usted dice, correctísimo, solo existe en los trópicos. En el subtrópico no hay manglar. Usted no va a ver un manglar en España, ni va a haber un manglar en Estados Unidos. Los manglares usted los tiene en las regiones tropicales. Y normalmente, en nuestro caso, hay 4 especies arbóreas de manglares y una diversidad enorme de seres vivos. El manglar es el vientre de la naturaleza. Muchísimas de las especies pesqueras de mar adentro se multiplican en los manglares, pero la estabilidad de lo que ocurre en los llanos costeros, por lejanos que estén, está íntimamente asociado. Por ejemplo, Laguna Saladilla, que es una laguna que tiene 7 kilómetros cuadrados apenas. ¿Dónde se encuentra Laguna Saladilla? Está en la frontera. Es donde la Coalición por la Defensa hizo la denuncia reciente de que la construcción del muro había eliminado cerca de 6.500 metros cuadrados de manglares, había fraccionado el hábitat, estaba registrando una violación. En este momento, en República Dominicana, los manglares de Terobalsa, en Montecristi, los manglares que están en torno a Bahía Luperón, en Bahía Luperón, bueno, los de Bucanyé, el Grupo Jaragua y la coalición acaban de hacer una denuncia alrededor de la eliminación de manglares en Bucanyé. Estamos peleando en los tribunales porque hay una oposición de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y de la Comisión Ambiental de la UAS y de la Academia al proyecto de instalar unas barcazas en un área protegida que son los manglares de Puerto Viejo. Eso es en Asua. En Asua. Entonces, la agresión a los manglares en el sur, tanto en Asua como en Bucanyé, lo que ha estado ocurriendo en el entorno de Montecristi. La primera área protegida de República Dominicana fue después del vedado
del Yaque, como se le llamó en la cordillera, luego fueron los manglares de Montecristi. Y esos manglares de Buen Hombre, como se le llamaban, porque van desde Buen Hombre hasta prácticamente la desembocadura del río Bajabonico, ya próximo a la Isabela. Esa continuidad de manglares tiene un papel importantísimo en toda la dinámica de pesca, en la vida y en la estabilidad climática de esa región. Por eso, defender al manglar es defender la vida de los pescadores, es defender la estabilidad de la costa, es defender la protección frente a las variaciones climáticas. Ahora que se está hablando del cambio climático, está claro que la agresión sobre los manglares está atentando a futuro. Por eso es tan importante una defensa integral de los manglares para defender el medio ambiente de la República Dominicana. Bueno, muy interesante, y vamos a seguir conversando sobre otras manifestaciones de los microclimas de República Dominicana y la biodiversidad de nuestra isla, de nuestro país. No sin antes escuchar una cápsula muy interesante sobre la batalla del 30 de marzo, cuya celebración la hicimos el jueves pasado. Y bueno, vamos a escuchar esta interesantísima cápsula sobre lo sucedido ahí y además de eso, sobre el papel que jugaron algunos patriotas muy importantes en nuestra historia, como el general José María Imbert y el general Fernando Valerio. Adelante. Así es el defensor del pueblo. La batalla del 30 de marzo o Batalla de Santiago fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844 en Santiago. En esta, el general José María Imbert, al mando de una parte del Ejército del Norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. Antes de iniciar la batalla en Santiago, los dominicanos se aprestaron a realizar preparativos consistentes en obtener dinero para la compra de armas. Con la asistencia de Matías Ramón Mella y Pedro de Mena, se lograron donativos de muchas personas pudientes en Santo Domingo. En Santiago, personajes como Ángel Daniel, Juan Luis Vidó, Ramón Vidó y otros dominicanos también se unieron a la causa. El 27 de marzo de 1844, el general y comandante de operaciones en Santiago, José María Imbert, fue llamado por la Junta de Gobierno Dominicano con el propósito de que organizara el contraataque a los haitianos. Imbert atrincheró la ciudad, construyó fosos y tomó precauciones importantes para ganar una batalla junto al comandante Achilles Michel, quien dirigió junto a otros compatriotas a los que adiestró en el dominio de las armas. El 27 de marzo, el general haitiano Pierrot dividió sus tropas, se acercó a la ciudad de Santiago de los Caballeros con más de 2.000 soldados en cada columna. Para la batalla del 30 de marzo de 1844, en Santiago se construyó los fuertes Dios, Patria y Libertad, en los que fueron vencidos los haitianos. El 30 de marzo de 1844, los haitianos atacaron y fueron embestidos por el general José María Imbert y el comandante Achilles Michel, en los fuertes mencionados anteriormente, que estaban ubicados frente a la sabana de Santiago de los Caballeros. Los haitianos contraatacaron y fueron rechazados por la artillería dominicana y la fusilería de Fernando Valerio. Los haitianos contraatacaron y fueron rechazados por la artillería dominicana y la fusilería de Fernando Valerio. El ejército haitiano lanzó un ataque desesperado y fue vencido por los cañones del fuerte Dios, Patria y Libertad y por la infantería de Fernando Valerio López. El ejército de Jean-Louis Pierrot se vio obligado a retroceder, dándole la victoria al ejército dominicano liderado por José María Imbert. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el que está para ti.
Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con don Luis Carvajal, quien es coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS y vocero, uno de los voceros de la coalición por la defensa de las áreas protegidas en nuestro país. Don Luis. Mira, tú sabes que la batalla del 30 de marzo ocurrió en un campechal, alrededor de una plantación, de un bosque natural de Campeche. Y el día que ocurrió también hubo un aguacero muy peculiar, muy particular, que limitó el movimiento a caballo y que marcó lo que ocurrió en esa época. Fíjate que había un proceso de sequía muy intensa, como la que tenemos ahora previo, claro. Pero el mismo día de la batalla cayó un muy fuerte aguacero y generó un lodazal en el entorno de ese campechal. Es un detalle del que se habla poco, pero... Pero mire, eso es muy importante y todos sabemos que para cualquier ejército, sea defensor o invasor, el tema del lodazal y el clima que pueda haber un día de una acción determina la situación. Y bueno, don Luis, hablando de eso precisamente, de que el 30 de marzo de 1844 había sequía y llovió de repente. Nosotros hoy, a finales del mes de marzo, vivimos una sequía que según el gobierno es una de las más fuertes de los últimos años que ha habido en nuestro país. Pero yo me fijo, don Luis, que los primeros 3 meses, 4 meses de todos los años parece haber sequía. Es decir, es algo estacional de la República Dominicana. No es una cuestión de ahora, es una cuestión de millones de años. ¿Por qué sucede esta situación? De repente como que no sabíamos que iba a haber sequía, de repente vienen todos estos fuegos forestales. ¿Qué es lo que ocurre realmente en nuestro país? A pesar de que tenemos tantas presas que nos ayudan a de alguna u otra forma, a almacenar agua. Sí, las presas no producen agua. Almacenan agua. Almacenan el agua que producen los ecosistemas que se han venido deteriorando. Hay algunas observaciones previas antes de responder. Muy bien. Las sequías no son malas, como no son malos los huracanes. Las sequías son una necesidad ambiental, forman parte de los ciclos naturales, y los ciclos naturales, voy a usar una palabra religiosa, diría, Papá Dios no se lo inventó a lo loco. Claro. O sea, la naturaleza se han ajustado a esos ciclos, por lo tanto, tenemos que saber que vamos a tener sequía periódica y que cada cierto tiempo, cuando coincidan con el fenómeno del Niño, van a ser muy agudas. ¿Qué es el Niño? Mira, se le llama fenómeno del Niño un fenómeno de calentamiento de las aguas en el Pacífico que domina el clima cuando tenemos y se alternan niños y niñas. Cuando está el fenómeno del Niño, normalmente los periodos de sequía en el Caribe, en esta franja, son muy intensos, mientras en la franja continental ahora mismo hay inundaciones y grandes aguaceros en muchos sitios. Aquí tenemos sequía. Cuando viene la Niña es al revés. Claro, estos ciclos niños-niñas, que son ciclos aperiódicos, es decir, cada cierto tiempo ocurren, pero no son religiosamente cada año, cada 2 años, cada 3, pero tienen un promedio entre cada 4 a cada 7 años, pueden ser más o menos intensos. Este año tenemos un Niño medianamente intenso, pero tenemos un sistema muy fragilizado. Por lo tanto, pero ¿qué ocurre? Que como las sequías son estacionales y todo el mundo sabe que las aguas vienen en mayo, hay una práctica agrícola para ahorrarse, que es quemar. Mucha gente quema ahora esperando las lluvias para sembrar, pero también se ha estado quemando para expandir la ganadería. Se ha estado quemando producto, además de querer ocupar terreno. Fíjate que los incendios más peligrosos han estado ocurriendo en áreas protegidas. El incendio de Valle Nuevo quemó más de 52 kilómetros cuadrados de un bosque de Pinus occidentalis, que era además un banco fundamental de semillas. Los 7 Picos fueron quemados, tanto en Valle Nuevo como en los 7 Picos, son manos criminales. En el caso de Valle Nuevo, lo que sorprende es que Medio Ambiente dice que ellos le habían advertido al agricultor que quemó que no quemara, pero carajo, no era que le advirtieran, ahí no se puede quemar, y Medio Ambiente ha venido anunciando desde hace 30 y pico de años, todos los años dicen que dan un plazo y que ya terminaron y que ya se van. Y en realidad, si nosotros queremos que la gente tenga agua,
nosotros tenemos que garantizar que la zona productora de agua mantenga la cobertura forestal y debemos evitar la sustitución de la planta que condensa en la humedad, que es la que produce ríos. O sea, los ríos no son producto de la lluvia como la gente cree. Los ríos son producto del agua que se está condensando de manera continua sobre esa vegetación especializada en la alta montaña. Así es. Fíjate que puede pasar 2 años que no caiga una gota de agua y hay ríos que no te van a secar, porque el proceso de condensación nunca se interrumpe. Entonces esta sequía se manifiesta. ¿Por qué es mucho más grave? Porque el acuífero que estaba cargado antes, o sea, el agua subterránea, ahora hay mucho menos. Está entrando menos y cuando viene un proceso de sequía y tú la demandas, se deprime de manera inmediata. Pero ese acuífero además ha estado golpeado porque al estar extrayendo agregado de los ríos, se deprime el nivel freático y ahora hay que buscar el agua más profunda y hay que gastar más energía y hay menos. Pero en muchos lugares, como está ocurriendo en el este del país, esa demanda de agua del acuífero excesiva está provocando que avance la cuña salina y tenemos otro problema gravísimo, uno de los más graves. Entonces, lo que caracteriza este momento, la sequía, no es la intensidad de la sequía, sino la fragilidad ambiental frente a la sequía, que genera una enorme fragilidad social, porque esta sequía, producto de un ambiente degradado, lo que te está degradando es la calidad de vida de la gente. Oye, es duro para una familia no poder bajar un inodoro o no tener con qué fregar los trastes. Y tener que, porque si hay agua, el agua debe ser para beber. Y aunque el agua que consigan la hayan sacado de una cunetica o llegue sucia, o sea, si no hay agua para beber, esa es la que ellos van a beber. Sí. Y como no te han entrenado en el manejo del cloro, porque hemos educado poco en las técnicas para desinfectar el agua, para hacerla y no hacer que no haga daño, hacerla inocua, no lo manejamos bien, entonces podemos crear muchísimos problemas. La cantidad de enfermedades, no solamente por los seres vivos, sino por los sistemas de esterilización del agua. El mal uso del cloro es terrible. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresaremos con don Luis Carvajal para seguir conversando sobre las actualidades de la protección ambiental en la República Dominicana, no sin antes darnos por enterado del acuerdo de Escazú. Escazú es una localidad de Costa Rica, es un acuerdo que ya viene desde el año 2017-2018 y que tiene que ver precisamente con el acceso a la información ambiental, tiene que ver también con el acceso a la justicia en materia ambiental y que fue declarado inconstitucional recientemente por el Tribunal Constitucional bajo una serie de alegatos muy importantes y que, de acuerdo a la Constitución de la República, ya nuestro país como Estado no puede ratificarlo en el Congreso Nacional. Adelante. Así es el defensor del pueblo. El Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Básicamente, es un tratado internacional firmado por 25 países y ratificado por 15 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en el 2012 y la Decisión de Santiago adoptada en el 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre 24 países interesados a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras 4 años de negociaciones, el acuerdo regional fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. De aquí el origen de su nombre. El convenio busca garantizar la implementación de derechos de acceso a la información ambiental y la implementación pública en un proceso de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en una aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. Además, tiene un apartado sobre la protección de defensores de los derechos humanos en temas ambientales. El Acuerdo de Escazú es importante porque establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental
ambiental. Las personas pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales, porque pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente, porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Sé parte de nuestro próximo curso Participación Social, Ciudadanía Responsable y Defensa de Derechos, disponible a partir del mes de abril del 2023 en modalidad online y costo totalmente gratis. Además, en este mismo mes de abril estarán disponibles los siguientes diplomados y programas: Diplomado Constitucionalización del Derecho Administrativo, Diplomado Litigio Estratégico de Interés Público, Programa Internacional Gobernanza, Defensor del Pueblo y Buena Administración. Cada uno de los programas que ofrece el Defensor del Pueblo son totalmente gratis y con una modalidad 100% en línea. Inscríbete accediendo a nuestro enlace linktr.ee/oficina de oportunidades. Así es el defensor del pueblo. Seguimos conversando con Luis Carvajal sobre la situación de la protección ambiental en República Dominicana. Don Luis, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre la función que tiene precisamente la capa boscosa, sobre todo en las zonas altas, para la condensación del agua y toda esa protección, esa garantía de la disponibilidad del agua que en derecho internacional y a nivel de derecho ambiental se dispone que el consumo humano es el primero y el prioritario. Todo lo demás, agricultura, ganadería, hasta minería que usted quiera poner, todo eso es más que secundario. Lo primero es el consumo humano. Y usted mencionó un concepto que en lo personal no conozco, que es la cuña salina. ¿Qué es la cuña salina? Cuando usted mencionó que los ríos se degradan y avanza la cuña salina, ¿qué es precisamente eso? En nuestra zona costera hay unas rocas que tienen roca caliza, esa roca es porosa. Sí. Por lo tanto, el mar penetra y hace contacto con el agua subterránea que está ahí. Y esa agua no se mezcla, hacen una especie de frontera. Si por alguna razón la presión del agua dulce disminuye, porque está entrando mucho menos agua, o porque se está succionando y avanza, se le llama cuña a ese avance del agua del mar hacia la tierra. Por ejemplo, hace alrededor de 22 años, el punto en que usted encontraba agua salada en el este podía estar a 2 o 3 kilómetros. Ahora a 11, a 13 kilómetros tierra adentro, usted encuentra agua salada. ¿Qué quiere decir? Que la cuña salina, ese empuje del agua se ha ido avanzando. Con un problema serio, una vez que el agua se saliniza, eso no hay forma de resolverlo. Entonces hay 3 factores para que eso ocurra. El más importante es la sobredemanda de agua. O sea, si de repente un campo de pozo ala más agua de la que se debe. Por eso hay que estudiar bien cuál es el nivel de demanda. Eso se regula, porque si yo demando más, genero una contrapresión y el mar subterráneo va a avanzar por debajo. Eso es la cuña salina. Esa es la cuña salina superficial. Tú tienes un río como el río Sama, que es una ría, porque el agua salobre, el agua salada penetra hasta 14, 15, 17, y cuando hay una tormenta, que la presión del agua sube, que se hace una especie de barrera, eso puede llegar hasta 30 y tantos kilómetros. Por eso tú tienes manglares en Villamella. Mar adentro. Si tú tienes manglares, agua adentro. Los mismos manglares que hablábamos de Bucanyé están tierra adentro. El río Masacre de Dajabón es una ría, igual que la ría Osama. Entonces, aquí tú tienes una cuña en un agua superficial, mientras más lejos ella penetra, o sea, eso es lo que tú le llamas la cuña. Entonces un primer factor es la sobredemanda de agua. Lo segundo es la disminución. Por ejemplo, la destrucción del bosque en la cordillera oriental provoca que estos ríos del este tengan, y sobre todo que el acuífero del este tenga menor capacidad de recarga. Si tú tienes mucho menos agua y tú tienes un contacto con el agua marina, entonces ella va a avanzar, porque es el agua que está bajando allá la que debe hacerle contrapresión. Y eso provoca la infertilidad de la tierra, don Luis. Bueno, como ha ocurrido con el agua Enriquillo, que crece, tiene un fenómeno que todavía no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, pero tiene ese fenómeno de que crece
y donde quiera que llegue esa agua tan salada ya no se puede cultivar ahí. Sí, mira, supuestamente es así, sí, usted me corregirá. Sí. Voy a tratar de responderle a las dos, pero termino la primera porque esa es importante. Ocurre que cuando a los ríos tú le eliminas el bosque de galería, fíjate que los ríos siempre tienen una fuerte vegetación que sigue. Tú ves el curso de un río por la vegetación, claro. Pero cuando se elimina ese bosque de galería, tú tienes un mucho mayor nivel de evaporación. Pues mira, la evaporación masiva es como si tú estuvieras provocando un fenómeno capilar, como si lo estuvieras dando con muchos calimetes, y esto provoca el mismo efecto de demanda. También puede ser un factor para la salinización. De hecho, ese tipo de salinización es el que tenemos en Montecristi y en Baní, donde se te evapora más agua que la que te entra al sistema, por lo tanto las sales que vienen van depositando y van salinizando, y tú salinizas no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo u horizontalmente. En el caso del lago Enriquillo, en el caso de la laguna de Cabral y de otros cuerpos internos, el error es que tú te puedes encontrar un libro de texto que te diga tiene tal tamaño. No, el lago Enriquillo oscila desde un momento en que tiene un tamaño y un momento en el que se reduce, y históricamente eso siempre ha ocurrido. Cuando vienen los procesos de expansión, a veces son tan amplios, la gente se olvida de que la famosa carita la pintaron los indios en Yola. No fue que en Yola fue que la pintaron, y hoy tú subes hasta allá seco, para que veamos entonces que igual la palabrita que usamos ahorita, diacrónico, estos cuerpos de agua tienen una variación diacrónica en el tiempo, van cambiando el área que ocupan, el espejo de agua que ocupan. Después que viene un periodo de intensa lluvia, de mucha condensación, ellos van a expandirse porque hay una separación en la recarga de varios años. Es probable que este crecimiento que vimos, que alarmó a mucha gente, se correspondió a un periodo en el que se iba a secar. Yo fui a una misa que hizo el padre Cicero, fuimos una vez, porque el lago se estaba secando, las islas prácticamente del lago se habían unido, y luego estuvimos muy preocupados porque el lago estaba avanzando y ocupó tanto terreno. Entonces lo que tenemos que saber es que en esa variación que es el terreno del lago, y ciertamente los suelos salinos no es que son improductivos, es que son productivos de otra manera y de otra forma. Tú no puedes pretender producir lo mismo en un suelo en función de su salinidad, igual que en los suelos tú vas a producir en función de su pH, de qué tipo de estructura, que lo que tú produces en uno no es lo mismo que produce en otro, y que tiene mucho más posibilidad de producir en los suelos mientras más dulce es el agua. Eso está claro. Por eso la salinización es una de las grandes amenazas del cambio climático. Cuando hablamos aquí de cambio climático, nosotros, olvídate que el problema fundamental del cambio climático, el primero va a ser el avance de la cuña salina. Estamos en una isla, somos una isla, aunque somos en el marco de las islas, no somos una de las islas más pequeñas, pero la elevación del nivel del mar en apenas unos milímetros puede tener una consecuencia significativa en la profundidad a la que penetra la cuña salina y en la disponibilidad de agua dulce, que ya está reducida. No nos olvidemos que una de las fuentes del acueducto del Gran Santo Domingo se llama barrera de salinidad. Ese nombre no es un nombre que se lo inventaron. Fortuito, vamos a decirlo así. Tiene que ver exactamente con que está próximo a un punto de la cuña salina. Bueno, y volviendo al punto inicial, recordemos que en ese proceso de salinización los manglares tienen una función de defensa fundamental, porque donde quiera que haya agua salada sí puede haber manglares. Mira, y hay un detalle curioso. Por ejemplo, una pregunta que yo le hacía a mis estudiantes: yo enseño fisiología vegetal, y cuando sí siempre visito zonas de manglares, y siempre le pregunto a los estudiantes: ven acá, ¿qué manglar tolera más salinidad? ¿El que está directamente en el mar o este que está allá en tierra adentro, donde las marismas, el agua del mar simplemente llega y se retira? Y que si siempre la gente cree que hay más salinidad en el mar.
Sin embargo, estos que están en tierra y que reciben el agua salada, como allí se evapora el agua y queda la sal, suelen tener un nivel de salinidad mayor. Entonces hay un gradiente, o sea, una escala de disminución y de variación que es sumamente interesante. Pero yo creo que es un tema que ojalá me inviten para que lo hablemos en otra ocasión. Así es. Y bueno, don Luis, como siempre, un placer para nosotros y para todos nuestros radioescuchas y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Siempre tenerlo aquí porque el Defensor del Pueblo, don Pablo Ulloa, y todo el equipo de los adjuntos, los suplentes, la Secretaría General y la Oficina de Oportunidades de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo, son grandes aliados de las áreas protegidas, de los recursos naturales y en general del medio ambiente en la República Dominicana. Esperamos verlo aquí nuevamente para seguir conversando y me gustaría hablar más sobre el tema de los manglares en la República Dominicana, en el Caribe y en todos los países que tienen la dicha de tener este recurso en sus costas y en sus ríos. Y nosotros quisiéramos tener también todo el tiempo al lado a la Defensoría del Pueblo peleando junto a nosotros por la conservación de nuestros recursos. Así es, como siempre ha sido y será. Bueno, hasta entonces y nos vemos el próximo domingo aquí en Así es el Defensor. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, defiende los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.